Dime qué ves y te diré quién eres. Esta frase que suena casi a juego de salón, ¿no? Sí, totalmente. Pues es la base de una de las áreas más fascinantes y, por qué no decirlo, también más controvertidas de la evaluación psicológica. Así es. Hoy vamos a meternos de lleno en el mundo de las técnicas proyectivas. Efectivamente. Nos basaremos en un texto académico de referencia sobre modelos y técnicas de evaluación, y la misión es intentar entender qué son exactamente, para qué se usan y, sobre todo, cómo funcionan algunas tan famosas como, el mítico test de las manchas de tinta. Exacto. Ir un poco más allá de lo que vemos en las películas, ¿no? Justo. La promesa es intrigante, que un simple dibujo o una historia inventada puedan abrir una ventana a los rincones más profundos de la personalidad. Vamos a ver cuánto hay de cierto en ello. Vale, pues empecemos por el principio. A ver, ¿qué es exactamente una técnica proyectiva? ¿Cuál es la idea fundamental? Pues mira, la base de todo, la clave, es la ambigüedad. Ambigüedad. Sí. Estas técnicas usan estímulos que son deliberadamente vagos, poco estructurados. Como las manchas de tinta, por ejemplo. El ejemplo perfecto. Manchas de tinta, ilustraciones con escenas poco claras, frases para completar. La idea es que como no hay una respuesta correcta, la persona no tiene más remedio que recurrir a su propio mundo interior para darle sentido. ¿Y al hacer eso? Proyecta. Proyecta. Exacta. Proyecta sus percepciones, sus necesidades, sus conflictos internos, sus emociones. O sea que el objetivo no es tanto la respuesta final, sino lo que la persona pone de su parte para, digamos, rellenar los huecos. Justo. En el texto se habla de analizar la estructura intrapsíquica. Un momento, ese término suena muy psicodinámico, muy freudiano. Bueno, es que el origen está ahí, sin duda. Claro. Autores como Franksen o Murray las definieron justo así, como procedimientos para revelar aspectos de la personalidad de los que ni el propio individuo es consciente. De ahí que a veces se llamen técnicas enmascaradas, ¿no? Porque su propósito real está oculto. Ese es un punto clave. La persona evaluada tiene muy poca idea de qué se está analizando realmente. Entiendo la lógica, pero esto ha sido muy criticado. He leído que muchos las consideran poco científicas, casi como leer los pozos del café. Es la crítica principal, sí, y es fundamental abordarla. Claro. El propio texto académico insiste en que no son bolas de cristal. Ya. Su validez no está en dar verdades absolutas, sino en generar hipótesis. Son una herramienta para abrir un diálogo, para sugerir líneas de investigación sobre una persona, no para emitir una sentencia. Vale. O sea que no son un atajo al inconsciente. No, no es un atajo. Es más bien una vía de acceso diferente, que te da una información más cualitativa, más global. Y que siempre tiene que ir acompañada de otras pruebas. Siempre. Es crucial. Su máximo potencial se alcanza dentro de una evaluación integral, combinadas con entrevistas y con pruebas psicométricas que son mucho más analíticas y objetivas. Entendido. No son una herramienta aislada. Entonces, ¿en qué contextos concretos demuestran su utilidad? ¿Para qué sirven en la práctica? Pues mira, en los apuntes se destacan 4 funciones principales. La primera, y la más obvia, es el diagnóstico. Como un complemento a la entrevista clínica. Exacto. A veces un paciente no puede o no quiere hablar de ciertos conflictos, pero estos pueden aparecer de forma simbólica, en un dibujo o en una historia. Lo entiendo para el diagnóstico, pero ¿y después? ¿Se usan durante la terapia? Desde luego. Esa es la segunda gran función, la terapéutica. Ajá. Permiten la expresión y la liberación emocional. Imagina un adolescente que no habla de sus problemas en casa. Vale. El terapeuta le pide, dibuja a tu familia. Y si en el dibujo él se pone en una esquina, muy pequeño y alejado, esa imagen ya es un punto de partida para hablar. Claro, se convierte en un puente que las palabras no podían cruzar. Esa es la idea. Es una herramienta de comunicación muy potente. Muy gráfico el ejemplo. Nos faltan 2 funciones. La tercera es la investigación. Han ayudado a formular muchas teorías sobre la personalidad. Y la cuarta, que es quizá la más sorprendente, es su uso en el ámbito forense. Espera. Forense. Eso sí que no me lo esperaba. Pues sí. ¿Cómo puede ser que algo tan subjetivo se use en un juicio? Pues fíjate, precisamente por su naturaleza enmascarada. Ah, claro. En un contexto forense, la persona puede tener muchos motivos para intentar manipular el resultado, ¿no? Para dar una imagen que no es la real. Lógico. Con un cuestionario normal es
bueno, relativamente fácil saber qué respuesta es la deseable. ¿Pero con una mancha de tinta? ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿No la hay? Exacto. Es muy, muy difícil falsear algo que surge de un proceso más espontáneo, más inconsciente. No da certezas, ojo, pero puede levantar sospechas sobre una posible simulación. Ahora lo entiendo mucho mejor. La ambigüedad es su mayor debilidad científica, pero también su mayor fortaleza, en ciertos contextos. Fascinante, ¿verdad? Y tienen otra utilidad muy práctica, sobre todo para romper el hielo con niños o adolescentes. Hablemos de ejemplos. El texto las clasifica en varios tipos. Empecemos por la más icónica, la que todo el mundo conoce. El test de Rorschach. El Rorschach sí. Es el prototipo de las técnicas que el texto llama estructurales. Estructurales. Se le pide a la persona que estructure un material ambiguo. Son 10 láminas con manchas de tinta simétricas creadas en 1921. 5 en blanco y negro y 5 en color, ¿verdad? Eso es. Y la instrucción es muy simple. ¿Qué podría ser esto? Y la interpretación va mucho más allá de si ves una mariposa o un murciélago. Ese es el cliché. Muchísimo más allá. El contenido, lo que se ve, es solo una variable, y a menudo ni siquiera es la más importante. Entonces, ¿qué es lo crucial? Lo crucial es cómo se construye esa respuesta. ¿Se usa toda la mancha o solo un detalle? ¿Qué elemento influye en la respuesta? ¿Es la forma? ¿Es el color? ¿Quizá el sombreado? Se analiza el proceso mental que hay detrás. Exacto. A ver, un ejemplo muy claro. 2 personas ven una mancha roja. Una dice que ve una puesta de sol preciosa. ¿Vale? Y la otra describe sangre en la escena de un crimen. Uf. Ambas responden al color, pero la carga emocional, el mundo que proyectan para interpretar ese mismo estímulo, es radicalmente distinto. Ahí está la clave. Es como si la mancha fuera un lienzo en blanco y la persona, sin darse cuenta, pintara encima sus propios miedos o sus deseos. Esa analogía es perfecta. Por eso, y esto es fundamental, ninguna respuesta se interpreta de forma aislada. Claro. Se analizan los patrones en las 10 láminas, la recurrencia de temas. Interpretar un Rorschach de forma rigurosa requiere una formación muy, muy especializada. Vale. El Rorschach es como abstracción pura. Pero, ¿qué pasa si el estímulo es más figurativo? Como una escena de una película sin diálogos. Me imagino que la historia que inventas a partir de ahí debe ser todavía más reveladora. Has dado en el clavo. Esa es la base de las técnicas temáticas. Temáticas. Aquí el material ya tiene una cierta estructura. Son ilustraciones de personas o animales en situaciones ambiguas. La tarea es construir un relato. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó antes? ¿Y cómo acabará? Y el rey de esta categoría es el test de apercepción temática, el TAT. Correcto, el TAT de Murray. Son 31 láminas, aunque se suelen usar unas 20. Las escenas están diseñadas para evocar temas universales: agresión, relaciones familiares, soledad. Y se asume que la persona se identifica con el protagonista de la historia que crea. Eso es. Y proyecta en él sus propias necesidades y conflictos. Claro, este tipo de escenas tan complejas quizá no funcionen igual de bien con los niños. Hay adaptaciones. Sí, por supuesto. Para los más pequeños el TAT puede ser demasiado intenso. Por eso se desarrolló el CAT, el test de apercepción temática para niños. Ajá. Este utiliza 10 láminas protagonizadas por animales en situaciones humanas. Animales... Sí, unos pollitos comiendo en una mesa, un oso cachorro en un columpio. La elección de animales facilita que los niños proyecten impulsos como la agresividad sin sentir la misma culpa que si fueran personas. Es una idea muy interesante. Y en el texto se menciona uno con un nombre muy curioso, el test pata negra. Ah, sí, es una prueba fascinante. Utiliza a un cerdito, pata negra y su familia. Lo más interesante es un detalle sutil pero potentísimo. ¿Cuál? Uno de los cerditos tiene una mancha negra en una pata. Ese simple detalle ya es proyectivo. ¿Cómo? Pues el niño, al contar la historia, puede interpretar esa mancha de muchas maneras. Puede verla como algo que le hace especial, valioso, o por el contrario, como un defecto, una señal de suciedad o de desvalorización, algo que le margina. Vaya, la percepción de esa simple mancha ya te está dando una información muy rica sobre su autoestima. Exacto. Sobre cómo vive la diferencia. Hasta ahora hemos hablado de interpretar estímulos que nos vienen dados. Pero, ¿qué pasa con las técnicas en las que la persona crea algo desde cero? Esas son la tercera gran categoría, las técnicas expresivas o gráficas. Los dibujos. Sí, el medio de expresión es el dibujo.
El ejemplo que se detalla en las fuentes es el test del dibujo de dos figuras humanas, el T2F. ¿En qué consiste? Muy sencillo. Se le da al niño una hoja y un lápiz y se le pide que dibuje una persona. Cuando acaba, se le da otra hoja y se le pide que dibuje una del sexo opuesto. Y luego que invente una historia sobre ellas. ¿Y qué se saca de dos simples dibujos? Muchísima información, en dos niveles. Por un lado, tiene una parte casi objetiva, psicométrica. Psicométrica. ¿En un dibujo? Sí. Se evalúa la madurez mental del niño puntuando la presencia y la calidad de los detalles. Si tiene cabeza, ojos, cuello, dedos. Esos puntos se comparan con baremos por edad. ¡Qué interesante! Eso lo acerca mucho a las pruebas más científicas de las que hablábamos. Exacto. El T2F es un gran ejemplo de cómo se pueden tender puentes entre ambos mundos. Pero luego, claro, está el análisis cualitativo, el proyectivo. El cómo se dibuja, no solo el qué. Justo. Se analizan los aspectos estructurales del grafismo. ¿A qué te refieres con aspectos estructurales? Pues a todo lo que rodea al contenido. El tamaño de las figuras, son grandes o pequeñas. ¿Dónde las coloca en la página? La presión del lápiz es firme o débil. Si hay muchos borrones, sobre todo en ciertas partes del cuerpo. Ya, si se omiten partes importantes como las manos. Cada detalle puede ser una hipótesis sobre posibles áreas de conflicto o ansiedad. Entonces, recapitulando el viaje que hemos hecho. Las técnicas proyectivas son herramientas que usan la ambigüedad para que una persona nos muestre su mundo interno casi sin darse cuenta. Sí, sortean las defensas de la conciencia. Y revelan conflictos, deseos, formas de ver la vida. No son oráculos, sino una pieza más, cualitativa y profunda, en el complejo puzzle de la evaluación psicológica. La idea central que subyace a todas ellas es que la manera en que una persona organiza y da sentido a una situación sin estructura revela aspectos fundamentales de su propia estructura de personalidad. Es una ventana, no a lo que la persona dice que es, sino a cómo funciona por dentro. Esa es la esencia. Y para terminar me gustaría proponer una reflexión. Todo el material se centra en cómo los profesionales usan estas técnicas para entender a los demás. ¿Mm? Pero si nuestra forma de interpretar la ambigüedad dice tanto de nosotros, ¿qué podrían estar revelando nuestras interpretaciones cotidianas? ¿A qué te refieres? Pues a un cuadro abstracto en un museo, un silencio incómodo, un comentario vago de un jefe. Ya veo. Todas son, en cierto modo, manchas de tinta. Ujú. ¿Qué proyectamos en esas pequeñas ambigüedades del día a día sobre nuestros propios miedos, esperanzas y necesidades inconscientes?